Pues hola amigos, aquí estamos de nuevo después de estas vacaciones de Navidad, vacaciones para algunos, mucho trabajo para otros, pero volvemos con nuestro programa ahora. Ya sabéis que es un espacio de encuentro, de diálogo, sobre todo de respeto y contribución de cada uno desde su perspectiva, pues a construir un mundo mejor, más justo y más fraterno. Hoy voy a estar yo solo y vamos a reflexionar sobre un problema que para mí últimamente me hace mucho que pensar, y es el tema de la soledad. Por eso utilizaremos este programa completo para hablar de la soledad. No lo perdáis, ya sabéis, comentar, compartir, me gusta, suscribiros a nuestro canal, todo lo que se suele decir. Yo creo que si nos unimos, cuanto más gente mejor, seremos capaces de llegar a más gente, y si por lo menos le hacemos reflexionar y pensar a una sola persona, ya ha merecido la pena. Unos consejos y volvemos enseguida. Amigos y amigas, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que exige el máximo respeto. Si todos los temas que tratamos en Ágora son importantes, precisamente el que hoy vamos a tratar creo que exige un respeto especial, sobre todo por el sufrimiento de la cantidad de gente que está padeciendo el problema de la soledad, que no es cualquier cosa en el mundo en el que estamos viviendo. Ya nos dice la Organización Mundial de la Salud, considera que la sensación de sentirse solo es cada vez más persistente en muchas personas en nuestra sociedad, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. La soledad echa un problema de salud pública mundial. Yo os digo, mundial. No es algo que afecte al mundo rural, a una población concreta, sino mundial. Por eso la Organización Mundial de la Salud considera que la sensación de sentirse solo es cada día más perjudicial y manifiesta las serias consecuencias que esto podría acarrear en su futuro. Si ya estamos teniendo serias consecuencias, si no hacemos nada, si no tomamos cartas en el asunto, de aquí a varios años puede ser tremendo lo que esto conlleve. Es un tema bastante serio que ha hecho que organismos sanitarios internacionales estén tratando de abordar de forma urgente el problema. De hecho, algunos técnicos están advirtiendo sobre esta situación de una forma ya reincidente. En muchas ocasiones nos lo están diciendo. Y es que la soledad es un sentimiento común que experimentamos muchas personas. Cualquiera puede experimentar este sentimiento. Es como el hambre o la sed. Es una sensación que nos envía el cuerpo
cuando nos falta algo que necesitamos para sobrevivir. Hay expertos en psicología clínica que defienden que la soledad puede generar problemas tanto mentales como también físicos. Sorprendente, pero físicos también. El cerebro humano nació como cerebro social y se llama así porque se entiende que tenemos que estar conectados con la gente, que siempre estamos dispuestos o debemos estar en disposición de tener relaciones, charlas, amigos, en definitiva, del ser con los demás. La soledad está afectando especialmente a los jóvenes y esto es preocupante. Y es a los jóvenes entre 15 y 24 años, según el mismo informe. Los jóvenes en particular necesitan buscar un grupo de referencia, un grupo de pertenencia fuera del propio hogar, sobre todo en la etapa de la adolescencia, a partir de los 13 años más o menos. Y es cuando se les corta eso realmente, cuando se les corta ese tipo de relaciones, puede haber un aumento en el índice de depresión y también en el índice de suicidios y autolesiones. Yo creo que esto es muy significativo. Como consecuencia y derivado del informe, se confirma un aumento en el número de los suicidios entre jóvenes de 10 a 19 años. Si no es esto para que se nos pongan los pelos como chuzos, como escarpias, porque un niño a los 10 años ya piense en que su vida no tiene sentido y que es mejor quitársela, es tremendamente algo muy, muy doloroso. Es evidente que la pandemia del coronavirus tuvo graves consecuencias en la salud mental, sobre todo de los adolescentes, que en una encuesta al respecto dice que el 60% de los encuestados manifiestan sentimientos de tristeza o depresión persistente. El 60%. Aunque la tendencia ya se dejaba ver con anterioridad a la pandemia, pero es justamente con la pandemia donde se agudiza precisamente esta situación difícil. Pero esta realidad de la soledad también puede afectar, y de forma tremendamente preocupante, a las personas mayores. Un informe de la Universidad de Harvard recomienda campañas de educación pública en cadenas nacionales, estatales y locales para visibilizar la epidemia de la soledad. Ya se le considera una epidemia. Es duro. Los autores de este informe de la Universidad de Harvard abogan porque los gobiernos diseñen planes de divulgación mucho más efectivos sobre la soledad en las escuelas y en los centros de trabajo, en las universidades, en todos los sitios. La soledad, una epidemia, por no decir la epidemia en el mundo actual, del mundo actual. Esto es muy duro y muy fuerte de reconocerlo y de verlo. Porque la soledad perjudica seriamente la salud. Pues esto podría ser un buen titular de prensa o un titular de una película, pero no. Es la triste realidad, la cruda realidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, o también el lugar desierto. Y en su tercera acepción, el pesar y la melancolía que se sienten por el aumento
por la muerte o por la pérdida de seres queridos. Esto es fundamental también. Como ya dije, un poeta en el siglo XVII dijo que nadie es una isla completa en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una parte de la tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno, de cualquiera de nosotros, de nuestros amigos o la nuestra propia. Si se nos pierde una parte, nos falta, porque todos formamos parte del todo. La muerte de cualquier hombre nos disminuye como persona, porque estamos ligados a la humanidad. Por consiguiente, a veces no tenemos que preguntar por quién doblan las campanas. También las pueden doblar, sobre todo, aunque muera otro, también las doblan por cada uno de nosotros, porque en la pérdida de los otros hay cierta pérdida de nuestro ser. Nos quedamos con la frase: nadie es una isla completa en sí mismo. Y esto nos refleja la necesidad que tenemos los unos de los otros. La soledad es un problema real que afecta cada vez a más personas, de todas las edades, y no solo a personas mayores, como se podría pensar. Lo cual nos lleva a pensar si hay soledad buscada y deseada, o siempre es inducida por la matriz ambiental del ecosistema social que cada persona está llevando a situaciones no deseadas que generan la falta de calidad o incluso enfermedad. Hay momentos en la vida de una persona que necesita la soledad, necesita buscar un espacio precisamente para encontrarse consigo mismo. El mismo Jesucristo, en algunos pasajes evangélicos, nos habla de la búsqueda del desierto, la búsqueda donde las personas, con independencia de la religión que sean, se retiran al silencio, a la concentración, para encontrarse consigo mismo, con la trascendencia, con Dios. Esa es una soledad buscada y deseada. Algunos artistas necesitan de la soledad, de abstraerse de todo lo que hay temporalmente, precisamente para sacar una buena obra. Eso es lo que tendríamos que definir como una soledad deseada, buscada, porque quiero, porque la necesito para esto, para encontrarme conmigo, para encontrarme con Dios, para sacar un proyecto para adelante. Qué distinta es la soledad no buscada. Y como os digo, la buscada es importante y es necesaria y todos la tenemos que buscar. Ya decía el filósofo Martin Heidegger que se retiró a una pequeña cabaña en la Selva Negra y de allí le salió la obra más brillante que escribió, en una soledad fecunda y buscada. Pero no existe un tipo de soledad el que nos preocupa. No es este tipo de soledad el que nos preocupa. Esta es una soledad, pues buena, positiva, buscada, deseada. Nos vamos ahora justamente a otra parte, y es al Reino Unido, donde Theresa May, que es ministra del Reino Unido, ha creado el Ministerio de la Soledad. Y dice
que según ella, sus propias palabras, para demasiadas personas, la soledad es la triste realidad de la vida moderna. Hasta tal punto le ha preocupado que se ha tenido que crear un ministerio de la soledad. Por eso en el Reino Unido hay más de 9 millones de personas que siempre o con mucha frecuencia se sienten solas. En España, 6 de cada 10 personas están en soledad no deseada. 6 de cada 10 personas están en soledad no deseada. Y esto es según los datos del informe de la soledad en España. Yo creo que es para tomárselo muy en serio, aunque en España esto no se ha entendido desde hace años, porque se nos sigue repitiendo, sobre todo a través de la Organización Mundial de la Salud, que lleva avisándonos desde hace muchos años que esto puede ocurrir, y a veces no le ponemos el cascabel al gato para ver los porqués y sobre todo para paliar las repercusiones. En España hace falta un ministerio de la soledad y de la familia. De la familia, con las múltiples manifestaciones que en este momento tiene la familia, pero el cuidado de la soledad y el cuidado de la familia. Y ya no me refiero aquí a la familia patriarcal, padre, madre e hijos, sino a la realidad familiar en la diversidad de formas y de manifestaciones que tiene en este momento. Necesitamos un ministerio específico, porque un alto porcentaje de personas en nuestro país ahora tienen menos de 50 años y nunca tendremos nietos. Fijaros que este dato es tremendamente importante. Daos cuenta de lo que significa para muchos de vosotros que sois abuelos, que vais corriendo ahora a llevar a los niños a la guardería, los que estáis cuidando a vuestros nietos. Pues mirad, en este momento esto de ser abuelo está en extinción, con lo cual nos lo tenemos que plantear también seriamente. Grecia, Italia y España muestran los niveles más altos de soledad. Son los 3 países europeos que más soledad sufren sus ciudadanos. Según el Instituto Nacional de Estadística, los hogares formados por una sola persona han crecido de forma considerable en los últimos años. Según nos dicen, la epidemia de la soledad ya supera a la obesidad como amenaza para la salud. Es decir, la soledad ya supera como epidemia a la obesidad. Me miro y me pregunto, de todo le pilla a mi María Antonia. Pero bueno, según un estado, es una broma, según un estado basado en datos recogidos en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en Australia, la soledad, entendida como aislamiento social, puede representar la mayor amenaza para el sistema sanitario, superando incluso el de la obesidad, y que además la conexión social puede reducir en un 50% lo que prematuramente podemos estar ya sufriendo las consecuencias de la soledad, si somos capaces de ponerle solución de forma prematura. La soledad aumenta el riesgo de la mortalidad y su magnitud supera muchos de los principales indicadores de salud habitual. Las relaciones sociales son un indicador de salud,
cuando vemos a gente que se relaciona con todo el mundo, que tiene una actitud abierta, que es receptivo, que comunica, se deja comunicar por los demás. Esto es un indicador de que hay buena salud y que es importante. Por eso, en España, un estudio realizado por la Fundación ASA y la Fundación ONCE advierten ya de este problema de la soledad. La mitad de la población española admite haber sentido en algún momento ciertas sensaciones de soledad en el último año. Yo creo que esto es cuestión de lo que nos tenemos que tomar tremendamente en serio. Hay muchas personas que viven solas, por imperativo de su realidad, no porque se haya escogido, sino porque no tienen más narices que vivir solas. Y ahora vamos con otra cuestión relacionada con la soledad, que yo también creo es importante. En España tenemos 9 millones de pensionistas. 9 millones de pensionistas a los que en este momento nuestros responsables públicos los están ninguneando. Unos suben, otros bajan. Por eso, la indignante subida de las pensiones es una bofetada a una ciudadanía que no se lo merece. Ya pagaron las consecuencias más que de sobra de la pandemia del coronavirus, sino que ahora todo el tema de las pensiones, además la inestabilidad que supone la inestabilidad política que vivimos en nuestro mundo y sobre todo la falta de coherencia de nuestros propios representantes políticos, que una vez dicen una cosa y otra vez dicen otra. Por lo tanto, ¿no sería necesario que junto al Ministerio de la Soledad, de la Familia, pudiéramos convocar pactos de Estado que están más lejos de la realidad que nunca, porque están lejos de entenderse entre ellos? Ya hablaremos en otro momento de la crispación política que estamos viviendo y cómo eso está afectando a la realidad de nuestro mundo. Por lo tanto, si en España tenemos 9 millones de pensionistas, yo creo que esto hay que ser más serios que subir y bajar en 50 o 60 euros las pensiones. Pues esas que reparten el tiempo entre, no solo los pensionistas son los que nos preocupan, también las mujeres, esas que reparten el tiempo entre trabajar, entre cuidar a los mayores, dependientes, entre la educación de sus hijos y de sus hijas, con la responsabilidad muchas veces desproporcionada de apoyo al colegio, que yo creo que por un deficiente sistema educativo en el cual tendremos que plantearnos seriamente, y hablaremos en otro programa Ágora del sistema educativo y de la necesidad urgente e imperiosa de haber un pacto de Estado por la educación donde no cada año se cambie. Decía el médico y catedrático sevillano, el doctor Jaime Rodríguez Sacristán, en su libro El sentimiento de soledad, expone que el fenómeno solitario es polimorfo. El sentimiento de soledad es una experiencia humana que no tiene nada de simple. Está compuesta por emociones, intuiciones, razonamientos y elaboraciones psicológicas como el sentimiento de angustia y de vacío en el tiempo. Y si agrupamos todas estas vivencias en su conjunto,
podremos estar hablando de la constelación de la soledad que se encuentra cerca de la constelación de la tristeza y del mundo del dolor. Para Rodríguez Sacristán, la palabra soledad no es neutra. Cualquiera que se enfrenta con ella sabe que no es una palabra cualquiera y que tiene que ver con un área muy profunda de la vida y de las personas. Detrás de la palabra soledad se esconden vivencias muy diversas y complejas que tocan lo más profundo de la persona. El jesuita y sociólogo José María Rodríguez, en su libro Bailar con la soledad, nos dice y nos manifiesta que la soledad es un sentimiento complejo que a veces trae paz, pero que en otras muchas ocasiones nos abruma sin que sepamos bien qué hacer con eso que se remueve en nosotros. Y según este autor, hay en el ser humano una ansia profunda de encuentro, de cercanía, de intimidad y de pertenencia. Por ello, ser persona es ser persona, como hemos dicho anteriormente, en relación. De hecho, la soledad abruma a la mayor parte de las personas y conduce a la falta de salud y, por lo tanto, de bienestar. Podríamos hablar de las redes sociales y la sensación de comunicación que representan. Incluso se habla de sociedad digital y de la democracia horizontal. Parece que el paradigma de las Smart City traerá más felicidad a la vida en la ciudad. Pues nada de esto es real, sino todo lo contrario. De acuerdo con el sociólogo Juan Díaz Nicolás, parece que las redes sociales proporcionan compañía, pero es evidente que no, porque no sustituyen el contacto humano, por muchos amigos que tengamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, cualquiera. Si no tenemos contacto humano, eso no sustituye absolutamente nada en la vida de las personas. Los jóvenes se sienten muy solos porque el mundo actual es muy competitivo y acusan la falta de trabajo y de perspectivas vitales, y cuando están juntos también están con sus móviles. Muchas veces las relaciones que existen son incluso estando al lado a través del móvil. La distancia social no se mide ya en metros. La tecnología no solo no parece capaz de frenar la epidemia de la soledad, sino que además ha conseguido alterar la percepción que de ella se tiene. Cada vez más personas viven solas y las tasas de suicidio parecen estar aumentando. Las redes sociales permiten a las personas vivir vidas de aislamiento en una sociedad que se dice hiperconectada, pero genera una felicidad impostada que conduce a la anonimia y a la soledad completa, sin quitar el valor que tienen las denominadas tecnologías de la comunicación y la información. Nos parece que ayuden a disminuir el sentimiento de soledad. El declive de la familia auténtica, que la auténtica unidad esencial de la sociedad, tiene mucho que ver con la epidemia de la soledad. El fortalecimiento de las familias es esencial, y este capitalismo imperante en nuestro mundo occidental globalizado, que extiende sus garras hasta todos los rincones, no parece el camino que deberíamos tomar. Nos dice otro autor, Michel Cole, editor de Mercator,
decir que el aislamiento social aumenta y es imposible imaginar una estrategia de gobierno para combatir las patologías sociales asociadas con la soledad sin un plan paralelo para fortalecer la familia. La soledad, una de las claves fundamentales, la familia. En nuestras sociedades hay que generar ecobarrios con lugares de encuentro para todos. Hay que permitir la estancia en las calles multiculturales y multigeneracionales con individuos, especialmente con las personas mayores, conviviendo, como diría un buen amigo mío que hace poco nos dejó, en plazas y ciudades y pueblos amables. Hacer pueblos amables y que las familias realmente puedan socializar en todos los puntos donde esas ciudades se construyen. Socializar nuestras ciudades en general. Nuestro modelo social podría reducir, según los expertos, en más de un 50% las muertes prematuras de quienes se sienten y están completamente solos. Las diferentes confesiones religiosas de las ciudades ayudan en muchos sentidos. En nuestra unidad pastoral Juan 23 hablamos mucho de fortalecer el tejido comunitario en el paisaje de la cultura urbana. Por eso también en nuestros pueblos lo hablamos como una manera de hacerlo en nuestros pueblos. Crear un clima de responsabilidad desde la alegría del mensaje universal de encontrarnos los unos con los otros. Existe una propuesta de vida cristiana en nuestra unidad pastoral que a mí, cuando la redactamos ya hace bastante tiempo, bastantes años, que teníamos que valorar mucho la dignidad de las personas, el deseo de libertad, la búsqueda de amor y la felicidad, las experiencias de solidaridad, la repulsa de las injusticias, la sensibilidad por la ecología, las posibilidades de comunicación que nos convierten en habitantes de una aldea global de la que mucho nos habla el Papa Francisco, la búsqueda sincera de sentido y de espiritualidad, el despertar de un deseo de regenerar la moral de nuestro mundo. Las múltiples iniciativas sociales que buscan el bien de las personas es lo que realmente nos tenemos que enfocar. Nuestros pueblos ofrecen al ser humano como alternativa a la soledad no deseada muchas posibilidades para realizarse como ser personas y a nivel comunitario. Estamos continuamente desarrollando actividades, formas, espacios donde la gente se pueda encontrar. Pero es verdad que tenemos que intentar que esos espacios, esas actividades sean de una forma amable, porque hace falta una nueva orientación, una nueva sensibilidad, un cambio de perspectiva que renueva las condiciones sociales y ambientales que generan la epidemia de la soledad. Yo creo, en definitiva, que hace falta darle muchas vueltas y pensar mucho esta realidad que el individualismo atroz nos está llevando y que es a la soledad no deseada por la inmensa mayoría, y que hace no solo que nuestra calidad de vida sea cada día peor, sino sobre todo que la tristeza se instale en los corazones y en las cabezas de las personas.
Pues yo creo que hasta aquí tenemos elementos, disculpadme que me haya alargado un poco, pero creo que es un buen tema para que ahora reflexionemos, penséis, valoréis, sobre todo vuestros comentarios son claves y fundamentales para que realmente pues ver qué podemos hacer entre todos para paliar este problema de graves consecuencias. Hasta aquí, queridos amigos, el Ágora de esta semana, incorporados una vez pasada la Navidad, pues seguiremos, unas veces con invitados, otras veces yo solo, pero aquí continuaremos intentando reflexionar sobre aquello que nos preocupa y sobre todo ser felices es lo importante. Un fuerte abrazo.